su publicación clausurada y luego deportada a Panamá. En 1950, con Doris Gibson, fundó la revista Caretas, crítica inflexible del gobierno de turno del versallesco Manuel Prado. Más tarde fue expulsado del país por la dictadura del general Velasco, que además le arrebató su local en la avenida Fosse. Deportado también por su sucesor, el general Morales Bermúdez, a quien le debe una estadía forzada en México, pero de la cual regresó con muy buenos recuerdos y renovadas energías. En México dirigió el suplemento dominical del diario El Sol. Pero fue en el tortuoso gobierno de Fujimori en que más cínicamente, más cobardemente, que lograron que Oiga desapareciera asfixiada por los impuestos. Una oscura maniobra muy del estilo del régimen fujimorista, en que sin meterlo preso ni deportarlo, y usando a turbios intermediarios, lo amenazaron con la cárcel por los impuestos atrasados y terminaron comprando el logo a cambio de la deuda para poder definitivamente enterrarla. Oiga era una revista que, casualmente por su posición absolutamente independiente, tenía muchos amigos entre los empresarios, siempre temerosos de aparecer, apoyando a los críticos del poder. Por lo tanto, tenía poquísimo avisaje y se sostenía con las ventas del semanario. Nunca fue un gran negocio y Paco Igartua siempre vivió al filo de la bancarrota, pero jamás modificó la línea de la revista ni modificó un milímetro su manera de pensar por servir a sus intereses personales. Una vez superada la dictadura cleptómana, condenado Fujimori en un juicio intachable y ejemplar, nadie quiere hablar de Francisco Huerta, que fue desde el primer momento su acusador más permanente y mejor informado. Pero a esa aventura de tantos años el tiempo le ha dado la razón totalmente, y el pajarito verde al que él se refería como su informante y de quien ni sus más íntimos amigos creíamos los augurios, lo informó con una desconcertante precisión. Paco Igartua, esa especie desgraciadamente rara de un Don Quijote vasco, fue una persona que nadie lo conoció bien, que nadie que lo conoció bien dejó de estar cautivado por su rectitud, su coherencia, su terquedad, su pasión por lo que él consideraba la verdad, su generosidad, su amor a la vida, su vocación de periodista y un coraje sin límites, casi suicida. Solamente algunas de estas características de su inolvidable personalidad explicarían que hasta sus colegas prefieran no mencionarlo. Su paso por la prensa peruana fue importante y ejemplar. Cuando las pasiones que despertó se aquieten, veremos surgir su nombre en el lugar privilegiado que merece en la historia de la prensa peruana. Muchas gracias. Con ustedes las palabras del Monseñor Miguel Iriza. Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a Clemen Valentina. Bueno, pues yo soy un vasco y vecino de la tierra donde nació el padre de Paco Igartua. Él era de Oñate, su padre. Yo soy de un pueblo mucho más pequeño, se llama Ormaiztegui, apenas distancia de 20 kilómetros. Pero el recuerdo con Paco viene de muchos años atrás, cuando lo conocía yo desde Lima, y sobre todo en el tiempo que estuve yo en Yurimaguas, en la selva. No era fácil que las cosas de la selva tuvieran eco en ese momento en Lima, y justamente estábamos en una época muy difícil. Empezaba el narcotráfico y también entraba el terrorismo.
y yo estaba de obispo en Yurimaguas. Y sin embargo logré que un par de reportajes salieran en Oiga, y en una de ellas yo hacía como una denuncia que me puso como titular: en el Perú no hay voluntad política para erradicar el narcotráfico. Estoy hablando del año 1982 o 83. Y igualmente, cuando inauguraba yo un monasterio de carmelitas de clausura en Yurimaguas, me mandó su reportero para allí. Y hablo ahora de un aspecto que muchos no sabrán. Él tenía una especial simpatía por las religiosas de clausura, clarisas que estaban en Ayacucho, porque esas clarisas, algunas de ellas vinieron de Oñate, de la tierra vasca, y reforzaron el monasterio de Ayacucho, que estaba en crisis, y él las visitaba con frecuencia, ¿no es así?, a las de Oñate y a las de Ayacucho. A mí me extrañaba que Paco Igartua se preocupara de las monjas de clausura, pero bueno, acá es una faceta no tan conocida. Pero por otro lado, a mí me ha tocado vivir con él el momento, por decir, más delicado en una persona, con su enfermedad avanzada, con sus dificultades respiratorias. Yo visité durante un tiempo bastante largo, en los últimos meses de su vida, su casa, y por tanto estaba con Clemen, hablaba con sus hijos y sobre todo con él. Aunque él no hablaba vasco o el euskera como yo, que todavía, aunque llevo 50 años en Perú, sigo hablando vasco, hablaba en vasco a veces, le rezaba en vasco y le cantaba en vasco. Y eso sí le emocionaba a él. Y ahí descubrí yo que él tenía una fibra espiritual muy grande. Yo entonces todavía no conocía que él había pasado por una experiencia religiosa a través de los hermanos maristas. Estudié en el Colegio Marista San Isidro, entró en un noviciado, se fue a Santiago, Chile, etc. Pero uno pensaba que a veces en la vida pública ese personaje no aparece en su intimidad, en lo que es el santuario de la conciencia de cada uno. Yo lo descubrí acaso un poco al final de su vida. Y realmente los coloquios que yo tenía con él eran no de un obispo con un feligrés, sino de un amigo o de un vasco con otro. Que si bien somos nosotros no solo tercos y duros, pero luchadores y siempre libres, porque siempre nos gusta ser libres, soberanamente libres. Y creo que ahí descubrí en él una profundidad espiritual que yo acaso no conocía. Y lógicamente, en los momentos que yo le hablaba de Dios, no trataba tanto de conceptos, sino de mi experiencia religiosa. ¿Por qué yo me hice sacerdote? ¿Por qué estoy en el Perú? ¿Por qué estaba misionero? Y luego en ese momento estaba ya, por supuesto, hacía años en el Callao. Entonces ahí había una riqueza espiritual. Creo que esa profundidad que tenía él por la lucha no solo era porque era una mente luchadora o un vasco tosudo, sino porque también había en él algo que Dios había sembrado en su inteligencia y corazón. Esa honradez, esa honestidad, esa búsqueda de la verdad, ese sentido de solidaridad y esa cercanía con aquellos que fueron, como aparece en el libro también, sus colaboradores en la revista Oiga. Cuando en los momentos más difíciles él no quería que ellos sufrieran por las angustias que le estaba pasando en la empresa en el aspecto económico. Bueno, no quiero prolongar esta mi reflexión, pero sí yo creo que era hora de que recuperáramos no solo la memoria, el mensaje de Paco Igartua, hombre recto, un hombre de riqueza intelectual y espiritual, y sobre todo el hombre que buscaba siempre la libertad y nunca se sometía al poder por el poder, y no transigía por tanto ni con la mentira y tampoco con el abuso y tampoco con las falsas cosas que suelen ocurrir, digamos, con medias verdades en la vida política. Por eso, ojalá que el periodismo de hoy y los medios de comunicación sean tan honestos y críticos consigo mismos primero, y también el ejercicio de las cosas que hoy ocurren en el Perú. Y una de esas, para mí, que me ha tocado también estar en el campo siempre del área social, ahora me toca presidir Cáritas del Perú, les digo que el tema que a mí me preocupaba, y también a él en su momento, sería el tema de la corrupción, que está vigente todavía en el Perú, y todavía ni los medios de comunicación, no digo lo atacan, lo tratan con esa responsabilidad que sería innecesaria. Porque no solo hay que defenderse contra la corrupción, sino no hay que consentirla. Y hace falta una educación permanente en valores éticos, donde el poder, sobre todo la función pública, esté al servicio de los más pobres
y nunca al servicio de uno mismo. Creo que la corrupción no es solamente el manejo de recursos públicos para intereses propios, sino es el abuso de la función y de la autoridad que se ha constituido al servicio del pueblo, al cual nunca se le puede faltar, porque hemos prometido esa fidelidad de servicio. Creo que en todo eso, aunque él no tuvo cargos políticos nunca, creo que fue un político, un crítico, un gran periodista y un hombre cabal. Yo también le reconozco, cuando oraba con él, también un cristiano en su corazón, murió en la paz del Señor, con una paz profunda. Y un consejo para los fumadores. Como él me dijo, tarde me acordé que tenía que dejar el cigarro, porque en parte su enfermedad, según parece, venía por ahí. Creo que es importante también recabar, digamos, ese mensaje para que cuidemos la vida, que es la que Dios nos dio. Él murió a los 80 años, aún así, hoy tendría 86, que Dios le tenga, en vasco decimos, Goyan Bego, que esté arriba, Angoy Cuaregui con el Señor, y que su presencia siga permanente entre nosotros. Muchas gracias. Señoras palabras de Jorge Salmón. Bueno, mil gracias a Carlos Montori y a John Bazán por haberme invitado a la presentación de este libro y a un comentario sobre Paco Ugarte. El libro lo he leído y he anotado algunas reflexiones, lo he anotado en letra grande, así que no se preocupen porque va a ser muy rápido. Mi agradecimiento tiene además un componente de sorpresa que yo no lo voy a ocultar. Durante muchos años Paco Ugarte y yo tuvimos una relación frecuente, pero no de fondo, ya que estaba fundamentalmente ligada a la relación de mi empresa de publicidad con todos los medios, pero en especial con aquellos que en mi perspectiva tenían, además de importante circulación en ciertos sectores del mercado, defendían en esencia una línea democrática que no necesariamente la empresa privada siempre respaldaba y que de alguna manera yo representaba. Anoto entonces que quizás fuese nuestro primer punto de coincidencia y contacto. Esa visión de un publicista que no solo creía en el mercado, sino en el desarrollo social del país, hizo que a la larga me alejara de la publicidad 15 años atrás y me permitiera visualizar con particular simpatía a esos medios que no fueron precisamente alentadores de gobiernos autoritarios. Ha sido el caso de Caretas y Oiga, donde Paco Ugarte tuvo mucho que ver con la creación de ambos y en diferentes momentos. Quienes frisamos más allá de las 6 décadas, sabemos que no han habido muchos medios y escasos periodistas que asumieron la defensa de la democracia en épocas difíciles. Sin duda, Ugarte fue uno de ellos, a pesar de su horror con Velasco Alvarado, aunque fuera momentáneo y con evidente arrepentimiento de él, en una nota particularmente honesta escrita en este libro. Esos periodistas que son contados con los dedos de la mano ubican a los Igartuas, a los Hileris, a los Hildebrand, a los Baileys, a pesar de las críticas, a los Salinas, a los Rey de Castro, a los de Garra Russo y a unos pocos más que supieron asumir con dignidad una posición cívica respecto a la democracia de nuestro país y sus avatares políticos. Tanto Oiga como Paco Ugarte y algunos medios compartían la visión que, aún siendo revistas o programas televisivos de oposición, significaban por su calidad y contenido un valor intrínseco que pocas agencias de publicidad sabían valorar y consecuentemente hacer entender a sus clientes que una forma de hacer crecer al país era dándole apoyo a todas aquellas plumas libertarias que no le sonreían fácilmente al autoritarismo. De tal forma que con Paco Ugarte había, repito, una relación cercana por esa circunstancia de apoyo a la defensa de la civilidad. Sin embargo, tiempo después tuvimos la grata oportunidad de que esa relación gratamente comercial se convirtiera en una afectuosa amistad cuando compartimos algunos veranos en la playa de la Quebrada. Ahí tuvimos oportunidad de conocernos mucho más a fondo. Comencé a ver ya no solo al director de un medio, sino al ser humano, situación que igualmente le ocurrió a Paco conmigo.
Ya no veía él al publicista que apoyaba a la revista por razones cívicas, sino al amigo cordial que compartía gustos y aficiones de la vida que Igartua sabía realmente disfrutar. Al leer el libro, cuya buena compilación ha hecho Jean Bazin, anoto algunas reflexiones que no dejan de ser curiosas. Descubro que Paco nace en el año de 1923, según uno de los artículos que figura en el libro. A su vez, se narra que Igartua ingresa a trabajar a la prensa en el año de 1939, vale decir cuando tenía solamente 16 años. Aparentemente vendía el pueblo de jornada, quiere decir que Paco, para muchos de los que hemos transitado en esa época, empezó bastante joven. Este hecho narrado se anticipa el nacimiento de Oiga en el 48, coincidentemente 2 semanas después del golpe de Manuel Odría, que algunos de los artículos ironizan muy bien al respecto. Conversando con Alfredo Bryce, que me dio interesantes perfiles de su cuñado una vez en Madrid, hicimos juntos una grata reflexión que no me voy a olvidar. Primero, la terquedad, me decía Alfredo, que era una de sus características más saltantes, que yo comprobé posteriormente. Terquedad sobre todo en sus principios vinculados a la política. Y otra condición que me pareció siempre interesante y que compartí igualmente con Alfredo era su capacidad para reconocer los errores, como aquel que contra sus propios principios lo llevó a dar su apoyo inicial al gobierno militar de Velasco. Sin embargo, lo que más nos acercó fue nuestro común amor a la vida y a compartir una visión muy particular sobre lo peruano, a pesar de que era tremendamente vasco en sus actitudes y formas. Este libro consigna artículos de valor, rescata situaciones curiosas como la que afirma Pedro Planas, al decir que el periodismo de Igartua no se escribía de rodillas. O como refiere Alfredo Barnechea, que en ocasiones dice que defendió tesis o personas que no lo merecían. Pero incluso no tuvo razón, y su voz siempre, cuando no tuvo razón, su voz siempre reflejó pasión y dignidad. Alberto Maza lo llama Paco Poncho, Paco Piedra, recordando que sobrevivió a increíbles experimentos gubernamentales, para contar como cronista situaciones de nuestro país, muchas veces con amargura, pero siempre con una dosis de fe y esperanza. Augusto Elmore lo llamaba batallador y afirmaba que era el retrato vivo de Dorian Gray, porque efectivamente los años no parecían hacerle mella. Hoy Igartua tendría 87 años, es decir, 13 años más de los que yo tengo, lo que me lleva quizás a ratificar que efectivamente a los 16, muy precoz, comenzó a trabajar en la prensa, donde, repito, se consignan artículos no solo de entonces sino de ahora, cuyo punto en común pareciera haber sido con él lo de la civilidad. Ello, como bien comprenderán los que creemos en nuestro desarrollo en base a criterios democráticos, es muy halagador. Por ello concluyo diciendo que coincido con lo que Fernando de Cislo escribió, que con sorpresa dice que referirse a la fragilidad de nuestra memoria, que olvida silenciosamente Igartua, a pesar de que realmente no son tantos los años que nos dejó. Por ello este libro y esta convocatoria lo reivindica como persona y como periodista de talla. Pero a contrapelo rescato la iniciativa fresca y creativa de Pedro Salinas, cuando propone, sin cortapisa, que una avenida lleve su nombre. Algo de eso yo conozco y no es fácil. Sugiero, y la verdad lo sugiero, que más bien pensemos en una pequeña alameda donde cada una de sus calles recuerde también a otros periodistas quienes como Igartua impulsaron el periodismo desde una perspectiva abiertamente democrática y ciudadana. Serán pocas calles, pero serán hermosas. Bueno, pasemos por el siguiente presentador, César Campos. Buenas noches Clementina, que placer de verla. Y bueno, a todos los amigos que pudimos conocer a través de nuestro querido Paco Igartua.
En verdad es una noche convocante e importante, dado que el esfuerzo que ha realizado John Bazán es algo que muchos de nosotros cobijábamos como un deseo, siempre como una propuesta, como una intención, y se quedaba a la mitad del camino. Era injusto para muchos de nosotros que Paco, fallecido en marzo del año 2004, no tuviera una reivindicación de esta naturaleza, de este juntar a todos los sentimientos y todas las personas que lo quisimos mucho y sobre todo apreciamos su trabajo profesional, que es de lo que yo deseo ocuparme el día de hoy, y pidiendo disculpas a tantos periodistas que realmente pasaron por la revista Oiga, que lo conocieron, compartieron con él, se pelearon con él, por supuesto, porque si no había pelea con Paco no había manera de entenderse para hacer la revista. Y entonces yo creo que tengo un privilegio en poder resumir alguna de estas experiencias y poder contárselo a ustedes. Pero si no quiero abandonar algo singular que a mí también me ocurre, porque el ingreso de mi persona a la revista Oiga pues tiene su particularidad. Yo fui subsecretario de prensa del presidente Alan García en su primer gobierno.